Hola conciudadanos, y hoy vamos a hablar sobre el terrible momento que pasa Ecuador, y no me refiero al Mundial de Fútbol, me refiero a la lucha contra el crimen organizado. Hace pocos días en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la cabeza de una banda de crimen organizado quedó sin vida en manos de 2 menores de edad. A partir de esto el gobierno emite un decreto, el decreto 424, en el cual nuevamente se reconoce el conflicto armado interno en nuestro país. En el considerando se hace mención a un acuerdo firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 6 de octubre de 2023 que se aplica a personal militar y civil de los Estados Unidos y a contratistas estadounidenses que participen o que cooperen en la lucha contra el tráfico ilícito, terrorismo internacional y pesca ilegal y otras actividades que se hayan acordado, ¿no? Luego, en el decreto, en el artículo 1, es donde se reconoce nuevamente la existencia de un conflicto armado interno. Y en las disposiciones generales, en la primera, se hace mención al numeral 18 del artículo 147 del Ecuador, de la Constitución del Ecuador, que faculta al presidente a conceder indultos, a rebajar o conmutar penas a favor de personal militar, policial y civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno. Por otro lado, también se menciona el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución, ¿no?, en relación a la Asamblea Nacional, y se solicita que ésta conceda también amnistía a favor de personal militar, policial y civiles que actúen en defensa del Estado. Por último, en la disposición segunda, dice, el personal extranjero de los estados cooperantes, dice, que participe en las acciones ejecutadas gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos. Esto se da en Santa Elena el 18 de junio de 2026. ¿Qué me preocupa a mí? El hecho de que a raíz de que se declara por primera vez el conflicto armado interno, han sucedido hechos violentos contra civiles que no eran miembros de organizaciones criminales, ¿no? Así hay que recordar uno de los primeros casos, o quizás el primer caso, que fue el de Vega y Panaque. Veamos un fragmento de video. Laura Ipanaque sostiene en su mano una fotografía de su hijo Carlos Javier, de 19 años. En su rostro se ve solo tristeza. Él murió en un operativo militar y policial. Este episodio constituye la primera denuncia de una presunta ejecución extrajudicial desde el inicio del conflicto armado interno declarado en Ecuador contra el crimen organizado. Luego tuvimos el caso de los 4 niños de las Malvinas. Durante el juicio por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, la Fiscalía General del Estado presentó el peritaje de los teléfonos incautados a los militares tras un allanamiento en la base aérea de Taura el pasado 23 de diciembre. 7 celulares estaban bloqueados y se logró extraer información de 2, aseguró el perito. Las conversaciones, que incluyen audios, videos y mensajes de texto, muestran, según la tesis fiscal, intentos de coordinar versiones que compartieron en un grupo de WhatsApp llamado Asesoría Jurídica Militar. El chat incluía a 19 personas. Los militares escribieron: toca ponernos de acuerdo antes de dar versiones. Y por último, por mencionar de tantos casos que se han producido en Ecuador, el hundimiento de un barco pesquero, entiendo yo, por miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y cuyos pescadores, por suerte, hoy aún están con vida, que fueron entregados al gobierno de El Salvador y luego lograron retornar a nuestro país. Veamos un fragmento de video. Y esta mañana llegaron a Manta los 18 tripulantes restantes de la embarcación ecuatoriana Don Maca, que desapareció del rastreo satelital el pasado 26 de marzo. Ellos dicen que fueron blanco de un bombardeo en alta mar por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. En medio de abrazos y lágrimas fueron recibidos 18 pescadores del barco Don Maca, reportado como desaparecido la semana anterior. La tripulación ecuatoriana arribó la mañana de este martes al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Ahí aseguraron que el pasado 26 de marzo fueron blanco de un ataque en alta mar por parte de fuerzas militares extranjeras, mientras realizaban faenas de pesca. ¿La bomba dónde cayó? En la primera parte de atrás, la popa.
Los gatos del barco lo volaron. Que mire, si una cuarta más pegan en los cilindros, ni estuviéramos aquí. Él es Johnny Palacios, fue el que habló en cámara sobre este supuesto ataque. Según su relato, mientras el barco se incendiaba, utilizaron una de las 6 lanchas auxiliares que habían llevado y se acercaron a la embarcación que los interceptó. Agregó que horas después los entregaron a la Marina de El Salvador, que los receptó para posteriormente repatriarlos. Y a lo que dicen suban, a lo que vamos subiendo los abordan, uno cada uno. Primero fue el herido, los esposaron, le pusieron la capucha y de ahí viene el bombardeo ya del barco. Cuando estábamos arriba, al barco lo cogieron, lo hundieron, como el barco y las lanchas. Los americanos fueron a entregarnos a nosotros, a los salvadoreños. ¿Y nosotros hicimos por qué? Dicen, no, porque ustedes están en aguas ecuatorianas. Nosotros no podemos pasar a aguas ecuatorianas porque después hay problemas con los gobiernos. Entonces, esto es lo que me preocupa. En esa guerra que declara el gobierno contra el crimen organizado, que se realicen actos, acciones que terminan afectando gravemente a la vida de ciudadanos que no son criminales. Eso no debe pasar. En el primer decreto del Ejecutivo hablaban de que iban a respetar normativa internacional, derechos humanos, y aún así hemos visto cómo los uniformados han atentado contra la vida de ciudadanos inocentes. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa una sociedad que mira para otro lado y sobre estos temas no se pronuncia. Luego, encontré por ahí un par de artículos de Diario El País que me parecían interesantes. El primero titula El modelo de seguridad de Bukele naufraga en el Ecuador de Noboa. Este artículo no se los puedo leer, está publicado el 16 de junio de 2026. No se los leo porque no tengo suscripción a dicho diario. Pero encontré otro que sí se los puedo leer, del 18 de junio de 2026, Diario El País. Noboa vuelve a declarar el conflicto armado en Ecuador y amplía la protección legal a los militares, ¿no? Y hace mención a que esto es a raíz de lo que ocurrió en el aeropuerto. Pero aquí hay una cuestión muy importante y que preocupa mucho, dice. La pregunta que surge es, ¿qué significa realmente ser un objetivo de alto valor en Ecuador? En teoría, la categoría identifica personas cuya captura o neutralización es prioritaria para la seguridad nacional. En la práctica, el caso de Suástegui revela la distancia entre la narrativa oficial y la capacidad del Estado para perseguir a quienes considera una amenaza estratégica. Los organismos de inteligencia no impidieron que se moviera libremente. Tampoco existe evidencia pública de una estrategia sostenida para afectar su estructura económica. Luego, algo muy importante, dice, hubo un allanamiento en una de las viviendas de este individuo y dice, los bienes continúan operando sin afectaciones visibles ni controles de otros organismos como la unidad de lavado de activos o el servicio de rentas internas. Él tenía acceso a sus recursos, a sus dineros, entraba y salía del país, donde estaban los controles si este era un objetivo de alto valor. En fin. La contradicción atraviesa toda la estrategia de seguridad del gobierno mientras el Ejecutivo anuncia mejoras en inteligencia, cooperación militar internacional y una guerra sin tregua contra el crimen organizado. Uno de los hombres que consideraba un objetivo prioritario terminó asesinado por sus rivales antes de ser detenido por el Estado. Esa es la realidad, ¿no? Mano dura contra los delincuentes. Tenemos casos de civiles que no eran criminales, cuya vida terminó por un exceso de fuerza, por un mal uso del poder, y tenemos delincuentes que entran y salen del país. Yo me despido y les deseo buena suerte.